Un placer compartir con Elvira. Para quienes nos escuchan, Elvira, además de una gran amiga, es una maestra, y tengo que recordar que en el año 2012, Elvira, nos embarcamos a leer en ese bello curso que titulamos Totalidad y Política, que tú encabezaste, donde leímos a Lenin con los amigos en un curso de posgrado, que era una verdadera rareza, ¿no? Sigo pensando que era una rareza y me da mucho orgullo que haberlo cursado contigo, porque yo recuerdo haber descubierto a un Lenin que evidentemente no conocía, ¿no? Entonces yo sí rememoro aquel curso. Ojalá te animes a dar otro pronto, ojalá el reencuentro con Lenin. Ya hiciste tu reencuentro con Marx, ahora nos toca nuestro reencuentro con Lenin. Aprovecho estos minutos que tenemos, gracias a los amigos de Comuna de Teoría Crítica, en colaboración con Tiempos Equívocos, para plantear justo que a partir de aquel seminario que hicimos con Elvira Concheiro, pudimos adentrarnos a este otro Lenin, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que era un Lenin no leninista, ¿no? Que era un Lenin por fuera del poder. Tú describiste, Elvira, algunas de los puntos fundamentales. Yo me permito profundizar solamente para señalar elementos, ¿no? Efectivamente, no solo Stalin, ¿no? Zinoviev, Bukharin, el propio Trotsky, ¿no? Se hacía llamar leninista, ¿no? Los bolcheviques leninistas le llamaba Trotsky, ¿no? Curiosamente, personajes tan encontrados, tan distintos, amalgamaron sin tener mucha idea de qué estaba sucediendo, amalgamaron una gran ideología que desgraciadamente se convirtió en un freno, ¿no? Más que en un aliciente, se convirtió en un freno. De tal manera que hemos visto varias renovaciones del pensamiento a propósito de Lenin. Ha habido intentos, no todos han sido efectivamente muy buenos. Hay otros que me parece que intentaban captar este Lenin que tú insistes, el Lenin de la acción política, el Lenin del tiempo de la política, ¿no? Que la política es tiempo, que la política es ritmo, que se actúa de manera distinta según las condiciones, por eso no puede haber modelos justamente. Y este Lenin creo que es el que yo aprendí contigo, ¿no? Tan fascinante, porque parecería que en un momento dice, vamos todos, y de repente mete el freno y dice, las condiciones han cambiado, hay que medir las fuerzas, hay que transformar la táctica, la estrategia, ¿no? No están dadas, sino que se construyen. Entonces, el tiempo de la política me parece a mí, ¿no? La lectura de la coyuntura, me parece que Lenin es eso, ¿no? Un gran lector de las coyunturas, de que no siempre hay coyunturas, de que hay momentos donde hay que retirarse, hay que ponerse a leer a Hegel porque no hay condiciones, pero que cuando hay que saltar al tren y aprovechar a los aliados, incluso que parecen enemigos, pues hay que hacerlo, ¿no? Es decir, Lenin tiene esta capacidad, ¿no? Y se muestra a lo largo de sus obras. Me gustaría decir también que, sin querer contrariar y sin querer criticar, hubo un momento donde la izquierda latinoamericana se embaucó demasiado, se enganchó demasiado en esta idea de criticar a Lenin por totalitario. De alguna manera respondía pues a la crisis del socialismo histórico, pero Lenin no tenía la culpa de ello, de eso creo que estamos seguros, ¿no? Hay que revisar de nuevo algo que hicimos contigo, Elvira, la discusión sobre la Asamblea Constituyente me parece crucial para entender justamente esta dimensión que tú dices, el Lenin demócrata, el Lenin democrático, el Lenin de la autodeterminación de las masas, que no podía pagar por la Asamblea Constituyente, que era claramente un foco de la contrarrevolución en aquel momento, ¿no? De tal manera que la izquierda latinoamericana creo que se hizo bien al buscar en Gramsci una alternativa, me parece que fue inteligente, me parece que fue adecuado en el vendaval neoliberal, pero me parece que fue un error invisibilizar a Lenin como un teórico, ¿no? Como un teórico con mayúsculas, ¿no? Un teórico importante. De tal manera que después de la crisis actual que nos encontramos en este momento, a mí me gustaría regresar y sugerir que volviéramos a ese último Lenin. Se ha hablado del último Marx, ¿no? Shanin habló del Marx tardío, Dussel habló del último Marx, Musto habló del último Marx. También tendríamos que, me gustaría a mí centrarme en el último Lenin, ¿no? El último Lenin muestra algunos de los problemas fundamentales que seguimos teniendo, que tienen que ver con esto que tú dices, la manera democrática de la construcción del poder en medio de un desastre económico, en medio de la escasez, en medio del asedio, de la industria destruida, y encontramos un Lenin muy interesante, ¿no? Lenin, para decirlo en
en páginas, el Lenin de los tomos 34, 35 y 36 de las obras completas en editorial Acal, Ediciones de Cultura Popular, la editorial del Partido Comunista Mexicano, encontramos un Lenin que está reflexionando sobre la economía mercantil, ¿no? El debate previo a la NEP es muy importante porque Lenin está viendo la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas de una manera no ilusoria, es decir, está anclado en la realidad y está diciendo hay necesidad de comerciar con los países, comerciar con los países capitalistas es para nosotros en este momento un logro político, pero también es un logro económico, hay riesgos, pero ¿no? Y despliega el argumento de por qué. Despliega el argumento en torno al papel civilizatorio del Estado, porque Lenin es el que inventa, digamos, la categoría de la formación burocrática del Estado. Eso después, claro, se lo asocia al trotskismo, pero en Lenin está la idea de la deformación burocrática y del papel civilizatorio que tiene que tener el Estado ante una sociedad devastada por la guerra, una sociedad incomunicada, una sociedad desarticulada, e insiste en este papel, ¿no? Entonces, digamos, no hay una determinación anarquista, ¿no? Como a veces se le lee a Lenin con el Estado y la Revolución, leído unilateralmente, pues aparecería como la disolución plena del Estado. Y el último Lenin apunta a pensar los problemas del Estado, apunta a pensar los problemas de la conducción política del Estado. Por eso digo que nuestro querido Gramsci, al cual no estoy contraponiendo a Lenin, pero nuestro querido Gramsci pues no estuvo en la conducción del Estado, no se enfrentó a ese dilema, y Lenin, ya enfermo, había sufrido el atentado por parte del anarquista, de una mujer anarquista, enfermo, se pone a reflexionar sobre la conducción del Estado, ¿no? De la creación, de la necesidad de las instituciones, de la manera en que estas instituciones tendrían que vincularse, como Lenin asume que es a partir del ingreso de los obreros y campesinos a la institucionalidad, como justamente se eliminan las deformaciones burocráticas, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones son las que están contenidos en estos últimos tomos de la trayectoria de Lenin, en sus obras, y que refieren a un debate que a mí me parece que sigue siendo muy importante y que tenemos que ir a la historia para recuperarlo, que es el debate sobre la relación del mercado en los procesos de transición al socialismo. Es decir, ya no digamos al socialismo, en el proceso de transición a lo que tengamos que transitar, ¿qué lugar tendrá la relación entre el Estado y el mercado? Y Lenin, en esa última, que es un debate famoso titulado más o menos por el maestro Adolfo Sánchez Vázquez, como debates en torno a la ley del valor, ¿no? Tiene sentido la ley del valor de Marx, tiene sentido la teorización de Marx en sociedades en transición. Lenin lo asume, Lenin, Bukharin, Probayensky, es una discusión de época que están discutiendo sobre el papel del mercado y el Estado, y de cómo el Estado, en el caso de Lenin, tiene que asegurarse la regulación de algunos resquicios del momento de los intercambios mercantiles, ¿no? E insiste la conducción política sobre la ley económica universal o aparentemente universal, ¿no? Por eso ese Lenin no es el Lenin filósofo de la historia, no es el Lenin de la necesidad histórica, es el Lenin de la acción, de la construcción incluso de cierta institucionalidad después de la revolución. Ese debate reapareció en Cuba, reapareció en China, porque es un debate muy importante. ¿Qué hacemos con el problema del mercado, de la distribución del trabajo, de la distribución de mercancías, del dinero? ¿Qué hacemos con ese tremendo problema? No basta expropiar, ¿no? Como en las consignas políticas, ¿no? Expropiar a los expropiadores está bien, pero el siguiente paso de la construcción política y teórica, creo que Lenin sí alcanza a visualizarlo bien. Hay otro tema que involucra el último periodo de la vida de Lenin, un poco antes del atentado, si no mal recuerdo, que es el que bien apuntas, Elvira, aparte del de la Asamblea Constituyente, que es el problema de los sindicatos, que ese es un gran debate y que muestra un Lenin mucho más democrático. Mucho más avanzado. El debate era muy claro. Trotsky apuntaba a la militarización de los sindicatos, es decir, a que los sindicatos dejaran de ser espacios de autonomía y autoorganización de los obreros, de los proletarios, y Lenin se permite ahí claramente un gesto democrático al insistir que no podían ser los sindicatos correas de transmisión
del poder, ¿no? De tal manera que yo creo que este último Lenin, así lo nombro porque me recuerda mucho la idea del último Marx, este último de Lenin convoca y moviliza una serie de debates que tendríamos que volver una y otra vez, porque son los temas fundamentales, ya no solamente de la oposición o de las formas organizativas frente a la economía capitalista, sino sobre todo también convoca a pensar qué hacer después, al día siguiente de la revolución. Y creo que ese Lenin es maravilloso porque es un Lenin muy realista, es un Lenin anclado en los problemas, no está especulando, no está ideando, está anclado. Es muy divertido incluso a veces leer esta parte, porque Lenin dice, bueno, yo tengo muchos cuadros comunistas con mucha fe, pero necesitamos que sepan hacer las cosas, dice, ¿no? Necesitamos que se pongan a estudiar cómo organizar el trabajo, ¿no? Entonces, es un Lenin que me parece que ha sido excesivamente criticado por una cierta confianza en la tecnología que en ese momento expresa, la famosa consigna de soviets más electrificación igual a socialismo, pero que devela una situación de nuestras sociedades, que es una desventaja en el mercado mundial en términos del desarrollo de lo tecnológico, de las fuerzas productivas, es decir, es un Lenin muy realista, ¿no? Está de moda citar a Benjamin para golpear a Lenin, decir, miren el progreso, la ideología del progreso, pero Lenin está anclado en un país desarticulado, un país que no tiene electricidad, con unos inviernos durísimos, es decir, creo que nos da un baño de nuevo Lenin de decir, mira, este gran revolucionario también se enfrentó a la realidad, a una realidad muy concreta, muy específica, y se atrevió a pensarla, no evadió los problemas, ¿no? Sino que con mucha dificultad, y lo confiesa él, ¿no? Hay unos textos sobre el impuesto en especie donde dice, bueno, pues tenemos que empezar a discutir el tema de los impuestos, porque si no, no vamos a poder desarrollar la industria, y sin industria, pues no, ¿de qué sirve haber hecho la revolución un poco, ¿no? Es decir, si no logramos satisfacer a los obreros y a los campesinos de los elementos necesarios para una vida digna, pues no tiene sentido, ¿no? Y lo dice Lenin, ¿no? Es decir, en estos 3 tomos, que son los últimos que he estado leyendo con mucho detenimiento, es un Lenin anclado en los problemas de frente, y creo que eso le hubiera venido muy bien a la izquierda latinoamericana de los progresismos de las décadas anteriores, y que nos puede venir bien, no hay que ser catastrofistas, estamos en una crisis, pero tampoco hay que ser tan catastrofista, nos puede ser útil ese Lenin, y con motivo de los 150 años hay que regresar a ubicarlo en el contexto, ubicarlo como un teórico que efectivamente más allá de los moldes, y sobre todo anclado en los problemas políticos, en la relación de fuerza, en la intervención, en la acción política, y creo que ese es digamos, el corpus, el marxismo que nos gusta, no el otro de la teleología, de la necesidad, ¿no? Y Lenin me parece el más anclado de todos a la realidad. No tiene muy buena fama Lenin, ¿no? Hay que decirlo. Lenin tiene mal cartel, ¿no? Lenin, de hecho, nunca pudo ser incorporado al mundo académico, como sí lo fueron otros, el propio Marx, de alguna manera, el Gramsci. Lenin no, Lenin me parece a mí infagocitable, no se lo puede tragar el pensamiento dominante, ¿no? Por eso nos imaginamos mucho esta conferencia, y por eso cuando la pensamos con Jesús, porque justo nos devela un Lenin para nuestros tiempos, un Lenin democrático, un Lenin anclado en la coyuntura, un Lenin lector de la relación de fuerzas, ¿no? Justo lo que más nos hace falta como teoría marxista, ¿no? Digamos, para acompañar el gran conjunto de categorías para hacer crítica de la economía capitalista, crítica de la economía política, que ya están construidas, funcionan, hay que seguirlas afinando, pero nos falta, insisto, la dimensión de la intervención, ¿no? De la lectura de los tiempos, de la lectura de las fuerzas, del aprovechamiento de las contradicciones, ¿no? Es el famoso Lenin de el eslabón débil, ¿no? Es decir, romper las cadenas por los eslabones débiles implica saber cuál es el eslabón débil, ¿no? Es decir, es un ejercicio de interpretación y de lectura de la realidad y de intervención, porque hay que romper ese eslabón. De tal manera que, pues que creo que es un buen homenaje que le hacemos al camarada Lenin, ¿no? Sin idealizarlo, sin volverlo una estatua, sin pedir que sea una estatua,
justamente pensarlo como lo que es un pensamiento tenso, un pensamiento que avanza y retrocede, él mismo se corrige muchas veces porque ve que hay caminos que no están siendo los correctos, y deshacernos de una vez por todas del leninismo, ¿no? Como esta losa ideológica, este molde, esta receta que daba ya respuestas a todo, ¿no? Respuestas, digamos, universales, como bien lo dices, Elvira, ¿no? Es que quizá lo único que hay de universal es que no hay universales, ¿no? Y que hay que enfrentar las condiciones. Y en verdad que a quienes nos escuchan, leer a Lenin, ¿no? Salir un poco del quehacer, salir un poco del Estado y la revolución, leer a Lenin nos va a devolver la frescura de un teórico de la acción política, ¿no? De un teórico, porque es un teórico, tiene pretensiones teóricas, efectivamente, no universales, pero sí de captar las enseñanzas de esos momentos, ¿no? Es un teórico de la acción política, pero es ante todo, pues claramente, un hombre práctico, un líder, ¿no? Un líder revolucionario que pensaba las condiciones de la acción política, ¿no? Entonces, creo que yo dejaría aquí, yo estoy muy entusiasmado, la verdad te lo confieso, Elvira, recordé mucho, recuperé el programa de aquel curso, ¿no? Me acuerdo mucho del título, Totalidad y Política, ¿no? Y hay que insistir en la lectura y en el trabajo sobre Lenin. Gracias.